Bienvenidas arañitas a mi canal, en este canal donde cada día aprendemos más y más sobre el arte de tejidos a crochet, hacer magia con nuestras manos. Si eres nueva por acá, te invito a suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos, compartir con otras arañitas que quieran aprender juntas, dejarme tus comentarios y tus me gustas. Hoy les tengo por acá esta belleza de crop top de 2 colores, un riesgo que quise hacer para hacer algo diferente. Simplemente son 2 piezas cruzadas. Le voy a dar todas las tallas para que lo realicen en la talla que ustedes deseen. Le dejo la plantilla por acá con los materiales y las tallas. Y sin más que decir, vamos a comenzar a hacer este hermoso proyecto. Entonces comenzamos, mis bellas arañas. Vamos a hacer ese bello crop top. Yo estoy usando una aguja de yupe 0 que viene siendo como la 2.5 también. Mi hilo es un hilo crochet acrílico que es el ideal para esos proyectos. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y yo voy a hacer mi crop top talla M. Entonces a mí me corresponden hacer 17 cadenas. 1, 2, 3 y así voy a ir hasta tener mis 17 cadenas. Entonces fíjense, para la talla que yo estoy tejiendo, según las medidas que yo le puse en la plantilla, mis puntos cadena tienen que medir 7,5 centímetros, es decir, acá. Entonces sí, voy a acercar un poco más la cámara para que ustedes vean. Esto con la finalidad de que si están tejiendo, miren acá, si están tejiendo con un hilo más delgado, con una aguja más pequeña, entonces también pueden medir. Entonces, si necesitan, por decir, más centímetros, lo que hacen es tejer más cadenas, menos cadenas, dependiendo de su aguja y su hilo. Ya yo tengo aquí mis 17 cadenas, entonces voy a enganchar mi hilo y voy a hacer esta copa. La vamos a trabajar en puntos altos para dar el inicio. Entonces toda nuestra vuelta va a ser punto alto. Entonces tomo mi hilo y voy a insertar en mi aguja en mi tercer punto cadena, 1, 2 y 3 acá, y hago un punto alto y así voy a ir por el resto de mis cadenas. En mi siguiente punto un punto alto y así voy a ir hasta llegar a mi antepenúltimo punto, es decir, el último punto lo voy a dejar libre y ahí les explico qué vamos a hacer. Ok, ya realicé mi línea de puntos altos, llegué al último punto. Entonces en el último punto vamos a hacer aumentos, que es para tener esta curva que tenemos acá para empezar a tejer en el otro extremo de mis cadenitas. Entonces en el último punto voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, todos en ese mismo punto. Dejo una cadena y repito haciendo 3 puntos altos más, es decir, en este último punto yo debo de tener 6 puntos altos más la cadena. Entonces en mi último punto realicé 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Fíjense, ya le di la vuelta y obtuve esa curva que deseo para la copa. Y voy a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al final de mis cadenas. Fíjense, ¿ves? Así va quedando nuestra copa. Ok, ya realicé mis puntos altos restantes. Voy a comenzar con mi siguiente vuelta. Yo fui escondiendo el hilito mientras el hilito de inicio, mientras tejí mis puntos altos y lo corté. Voy a comenzar con 3 cadenas. 1,
2 y 3. Giro mi trabajo y voy a hacer puntos altos por toda mi línea hasta llegar donde tengo mi cadeneta, la cadeneta que realicé, donde hice los puntos altos y la cadena. Entonces voy en mi siguiente punto, hago un punto alto, en mi siguiente punto hago un punto alto, y así voy a ir hasta llegar a donde tengo mi cadena, y ahí les digo qué vamos a hacer. Ok, ya llegué donde tengo mis cadenas. Fíjense algo que les quiero decir. Yo no les estoy hablando de número de puntos, ni de puntos altos, ni número de puntos altos, ya que va a depender de la medida que ustedes estén haciendo. Entonces, seguimos. Llegué a donde tengo mi cadenita, acá. Entonces, dentro de esa cadenita voy a tejer 2 puntos altos. El primero, el segundo, una cadena y 2 puntos altos. Primero, el segundo. Entonces, en mi cadenita tejí 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y voy a continuar haciendo punto alto sobre punto alto, como se va presentando en mi línea de tejido. Fíjense, la idea es que la copa, fíjense acá, ya vamos por la vuelta número 2, es decir, vamos acá. La idea con estos aumentos acá en la punta es que nuestra copa primero gire y segundo aumente. Entonces ahí, así vamos a ir haciendo los aumentos en cada una de nuestras líneas. Vamos a terminar nuestra línea con puntos altos y nos vemos. Entonces ya terminé mis puntos altos, voy a comenzar otra vuelta. Inicio con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y nuevamente voy a repetir puntos altos por toda mi vuelta hasta llegar a donde tengo mi cadena, que es ahí donde voy a hacer mis aumentos. Entonces llegué nuevamente donde tengo mi cadenita. Entonces ahí voy a hacer 2 puntos altos, ya hice el primero, el segundo punto alto, hago una cadena y vuelvo a hacer 2 puntos altos ahí mismo donde tengo mi cadenita, el primero, el segundo. Entonces repito, hice mis puntos altos hasta donde tengo mi cadenita. En mi cadenita hice 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y voy a seguir tejiendo puntos altos hasta llegar al final de mi vuelta. Y así, de esta manera, nuestra copa va a ir creciendo. Entonces ya terminé mi vuelta de puntos altos. Yo estoy en mi tercera vuelta de puntos altos. Fíjense, para yo llegar aquí, que es donde vamos a hacer este adorno al finalizar nuestra copa, yo hice un total de 6 vueltas de puro puntos altos, es decir, de esta. Fíjense, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. En este mismo paso hago puntos altos hasta llegar a mi cadenita, y en mi cadenita hago los aumentos de 2 puntos altos, una cadena y 2 aumentos, y sigo tejiendo puntos altos. Entonces vamos a hacer esas 6 vueltas con esos aumentos correspondientes y nos vemos cuando las terminemos para yo explicarle cómo van a hacer este adorno de la copa. ¿Ok? Nos vemos. Ya realicé los 6 aumentos o las 6 vueltas que me corresponden para llegar acá, que es donde le vamos a hacer el adorno a la copa. Fíjense, si ustedes no quieren hacerle este adorno a la copa, pueden seguir tejiendo puntos altos con sus respectivos aumentos en las puntas para darle la curva que necesita nuestra copa. Eso por una parte. Por otra parte, tienen que ir midiendo su copa. Recuerden que la medida va a depender del tamaño que ustedes estén haciendo y del hilo y la aguja que estén usando. Fíjense, si ustedes tienen a la persona que le van a hacer el crop top, simplemente le toman sus medidas y se van dejando llevar por esa medida que tiene la persona.
Fíjense, acá yo llevo 12 centímetros, pero como yo estoy haciendo una copa talla M, mi copa debe medir aproximadamente entre 17 y 18 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo. Ahora vamos con el adorno que le vamos a dar a nuestra copa. Entonces voy a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Volteo mi trabajo. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y voy a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el tercero voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto, dejo 2 cadenas, 1, 2, dejo 2 puntos sin tejer, dejo en el tercero 1, 2, engancho en el tercero y hago un punto alto. En el siguiente, un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, dejo 2 puntos sin tejer, 1, 2, engancho en el tercero y voy a hacer un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y así voy a ir por el resto de mi vuelta. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos sin tejer, 2 puntos altos. Y así voy a ir hasta llegar donde tengo mi cadenita. Entonces fíjense, estoy casi llegando a donde tengo mi cadenita. Aquí tengo los 2 puntos de aumentos que hice en mi vuelta anterior. Entonces terminé con 2 puntos altos, simplemente hago mis 2 cadenas. Esos 2 puntos altos no los voy a tejer, los voy a saltar, pero voy a pasar a donde está mi cadenita y voy a hacer mis aumentos normalitos como los veníamos haciendo. 2 puntos altos, llevo el primero, dejo el segundo, una cadena, 2 puntos altos. Ahí mismo donde tengo mi cadenita, donde hago mis aumentos. Entonces acá, recuerden lo que se llama en tejido el efecto espejo. Voy a tejer lo mismo que tengo de este lado. Comencé con 2 cadenas, aquí finalicé con 2 cadenas, aquí voy a comenzar con 2 cadenas. 1 y 2, salto 2 puntos, este es el primero, este es el segundo, y aquí en el tercero voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente otro punto alto, 2 cadenas, salto 2 puntos, 1, 2, inserto aguja en el tercero, un punto alto, y en el siguiente punto un punto alto. Y así nos vamos a ir hasta llegar al final de nuestra copa. Entonces llegué al final de mi vuelta, voy a levantar con 4 cadenas, una, ya va que se me salió, hago mi último punto alto, levanto con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, giro mi trabajo, tomo hebra y giro, y voy a tejer esta vuelta, voy a tejer en donde tengo mis 2 puntos cadena. Ahí voy a tejer 2 puntos altos separados por 2 cadenas. Entonces tejo mi primer punto alto, mi segundo punto alto donde tengo mi espacio de cadena, voy a tejer 2 cadenas y paso a donde tengo mi espacio de cadena, así realizando 2 puntos altos, el primero, el segundo, y 2 cadenas separados por 2 cadenas. Paso a mi siguiente espacio de cadena y así voy a ir tejiendo hasta llegar a la punta de mi copa, que es donde realizo los aumentos. Entonces estoy llegando ya al final de mi vuelta. Fíjense que aquí tengo los 2 puntos altos de aumento de mi vuelta anterior. Entonces voy a hacer 2 cadenas y me voy a meter ahí donde tengo mi punto cadena y voy a hacer mis aumentos correspondientes, que son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Recuérdense que en cada vuelta tenemos que hacer los aumentos, que son 2. Esto con la finalidad de que nuestra copa vaya agarrando esa curva que queremos
y así va a ir aumentando. No importa que le quede así como está esta, ¿ves? Que no está recta, sino que está aquí curva, porque esa es la idea, que nuestra copa quede así. Que quede así curva, porque eso es lo que nos va dando la forma de nuestro ser, digamos. Entonces sigo. Aquí voy a proceder a hacer lo mismo que hice por este lado. Hago 2 puntos altos, 2 cadenas, perdón, dije 2 puntos altos, pero son 2 cadenas, y voy a hacer en mis espacios de cadena puntos altos separados por 2 cadenas. Lo mismo que hice en mi otro extremo. Y así me voy a ir hasta llegar, perdón, aquí me salté las 2 cadenas. 2 cadenas, ingreso en mis siguientes cadenitas y voy a hacer 2 puntos altos. Y así me voy a ir hasta llegar al final de mi vuelta. Fíjense que ella ya va agarrando su forma de copa. Fíjense, estoy llegando al final de mi vuelta y aquí tengo los 2 puntos altos de mi vuelta anterior. Entonces acá simplemente voy a hacer una cadena que reemplaza mi punto alto y hago un punto alto para que me quede el espacio. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giro mi trabajo y en el espacio de cadena de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto. Y sigo tejiendo 2 cadenas, voy a hacer lo mismo de mi vuelta anterior y voy a tejer puntos altos en mis espacios de cadena separados por 2 cadenas. Hago 2 cadenas y en mi siguiente espacio de cadena realizo 2 puntos altos. Y así voy a ir hasta llegar a la punta de mi copa, que en esta vuelta le vamos a hacer la tira, que es el cordón que usan las personas para sujetarse el crop top. Entonces cuando estemos acá nos vemos para explicarle lo de la tira. Entonces estoy llegando ya a la punta de mi copa. Fíjense aquí que tengo los 2 puntos altos de la vuelta anterior. Hago 2 cadenas, voy a hacer 2 puntos altos en mi punto cadena, el primero, el segundo, y voy a hacer ahora 70 cadenas. 1, 2, 3, 4, así voy a ir hasta tener 70. Esta es la para hacerle la tira al crop top. Entonces nos vemos cuando ya tenga las 70 cadenas. Ya tengo acá mis 70 cadenas. Fíjense, por el hilo que yo estoy usando y por la aguja que estoy usando, yo voy a hacer mi tirante con punto deslizado. Si ustedes están usando un hilo muy finito, les recomiendo hacer medio punto. Pero bueno, ya eso queda a criterio de ustedes. Entonces voy a hacer un punto deslizado por cada una de mis cadenitas hasta llegar acá al centro de donde hago los aumentos de mi copa. Es decir, acá, un punto deslizado por cada punto cadena que tengo. Y así voy a ir hasta terminar y llegar donde tengo los aumentos, la curvatura de mi copa. Así que los vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces ya hice mi punto deslizado por todo mi tirante. Fíjense, cuando hagan las cadenitas, tienen que mantenerlas derechitas para que sus puntos deslizados les queden bien. Entonces estoy acá donde hago mis aumentos. Ya hice mi punto deslizado, ya hice mi tirante de punto deslizado. Ahora voy a hacer en ese mismo espacio de cadena donde hago mis aumentos 2 puntos altos. Entonces realicé mis aumentos, la curvatura de mi copa y ya tengo mi tirante. Y sigo haciendo lo mismo que hice de este lado. Comienzo con 2 cadenas, 1 y 2, y voy a tejer 2 puntos altos en mis espacios de cadena de mi vuelta anterior separados por 2 cadenas. Ya tengo mis 2 puntos altos, hago mis 2 cadenas y procedo a tejer los 2 puntos altos en mis espacios de cadena de la vuelta anterior. Y así voy a ir hasta el final.
Entonces estoy llegando al final, ya tengo mis dos cadenitas. Fíjense que acá tengo el punto alto y la cadena de separación que hicimos. Entonces voy a hacer un punto alto en el espacio de cadena y un punto alto sobre el punto alto, que es lo que me corresponde hacer para cerrar mi vuelta. Entonces así nos queda nuestra copa. Fíjense, aquí las tenemos las dos. Yo las hice de diferentes colores porque bueno, quise hacer algo diferente, pero ya verán qué bello queda. Ahora vamos a proceder a unirlas.